Buenas noches, licenciado. Yo le voy a exponer sobre los componentes principales de una tarjeta madre y los discos duros. En esta presentación los vamos a guiar a través de los componentes clave de una tarjeta madre y los discos duros, explicando sus funciones, características y consideraciones para la instalación. Componentes principales de una tarjeta madre son el CPU, la RAM y el chipset. El CPU es el procesador central, el cual es el cerebro de la computadora. Este nos ayuda a ejecutar las instrucciones de los programas y controla la mayoría de funciones del sistema. Existen varios tipos de CPU con diferentes velocidades, núcleos y caché. La memoria RAM. Esta da acceso aleatorio. Es la memoria principal de la computadora. Almacena los datos que el GPU necesita para su uso inmediato, como el sistema operativo y las aplicaciones en ejecución. El chipset es un conjunto de circuitos integrados que conecta a la CPU, la RAM y otros componentes de la tarjeta madre. Hay diferentes chipsets disponibles, cada uno con sus propias características y rendimiento. Ok, ahora les hablaré sobre los conectores, ranuras y zócalos de una tarjeta madre. Las ranuras de expansión, básicamente estas nos permiten conectar tarjetas adicionales como tarjetas gráficas, tarjetas de red y tarjetas de sonido. Los conectores de almacenamiento, como bien lo indica su nombre, permiten conectar dispositivos de almacenamiento como discos duros, unidades de estados sólidos y unidades ópticas. El zócalo de la CPU es el punto donde se conecta la CPU a la tarjeta madre. Cada tipo de CPU tiene un zócalo específico. Los conectores de alimentación proporcionan energía a la tarjeta madre y a sus componentes. Función y característica de la BIOS. Configuración del hardware. El BIOS permite configurar el hardware de la computadora, como la hora, la fecha, el orden de arranque y los dispositivos de almacenamiento. El inicio del sistema. El BIOS inicia el proceso de arranque de la computadora y carga el sistema operativo. La seguridad del sistema. El BIOS puede incluir funciones de seguridad, como la contraseña de inicio, para proteger el acceso a la computadora. Las actualizaciones. El BIOS se puede utilizar para mejorar el rendimiento, corregir errores o agregar nuevas funciones. Descripción general de los discos duros. Almacenamiento de datos. Los discos duros son dispositivos de almacenamiento que se utilizan para guardar datos, como el sistema operativo, los programas, los archivos y las aplicaciones. Es bastante fundamental dentro del computador. La tecnología magnética. Los discos duros utilizan tecnología magnética para almacenar datos en platos giratorios. Capacidad de almacenamiento. La capacidad de almacenamiento de un disco duro se mide en gigabytes o terabytes. El más recomendable para una computadora sería de 465 o, si se va a utilizar para la edición de videos o diseño gráfico, de 1 o 2 terabytes. Velocidad de transferencia. La velocidad de transferencia de datos de un disco duro se mide en megabytes por segundo. Características físicas de los discos duros. Primero, el tamaño. Los discos duros se fabrican en diferentes tamaños, desde discos duros de 3.5 pulgadas para computadoras de escritorio hasta discos duros de 2.5 pulgadas para portátiles. Segundo, su interfaz. Los discos duros utilizan diferentes interfaces para conectarse a la tarjeta madre, como SATA y NVMe. La velocidad de rotación. La velocidad de rotación de los platos de un disco duro se mide en revoluciones por minuto, RPM. La velocidad de rotación más alta generalmente ofrece un mejor rendimiento. Tipos de conectores y puentes de un disco duro. El primero, el conector de alimentación. Este suministra energía al disco duro. Generalmente utilizan un conector SATA de 15 pines o un conector Molex de 4 pines. El conector de datos. Este nos ayuda a transmitir datos en el disco duro y la tarjeta madre. Los discos duros SATA utilizan un conector SATA de 7 pines, mientras que los discos duros NVMe utilizan el conector M.2. Puntos de interfaz. Los puertos de interfaz son conexiones que permiten a los dispositivos externos conectarse al disco duro como unidades de respaldo y dispositivos multimedia. Consideraciones para la instalación de un disco duro. Primero, su compatibilidad, el espacio disponible, las conexiones y el formato. Asegurados de que el disco duro sea compatible con la tarjeta madre, el sistema operativo y las especificaciones del equipo. Considerando el espacio disponible en la carcasa del equipo para instalar el disco duro. Conecta correctamente el disco duro a la tarjeta madre usando los conectores de datos de almacenamiento. Formateamos el disco duro y creamos una tabla de particiones para organizar el almacenamiento y que este funcione de una manera más óptima. Esto sería todo de mi parte, muchas gracias.